Bueno, mi nombre es José González y hoy voy a hacer una precisión sobre el proceso independentista de Venezuela. Voy a empezar dando una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre la importancia del proceso independentista. La independencia de Venezuela es uno de los hitos más significativos en la historia del país y de América Latina. Este proceso no solo implica la ruptura con un sistema colonial que duró más de 3 siglos, sino que también representó la búsqueda de identidad nacional y la lucha por los derechos fundamentales de los ciudadanos. La independencia permitió que Venezuela comenzara a forjar su propio destino y establecerse como una nación soberana. En el contexto histórico, antes de la llegada de los españoles, Venezuela estaba habitada por diversas culturas indígenas como los caribes y los arawak, que tenían el sistema de organización social y política. La llegada del Colón y la posterior colonización transformó radicalmente el panorama social y económico, llevando a la explotación y casi extinción de las comunidades indígenas. Este cambio marcó el inicio de un largo proceso de resistencia y búsqueda de autonomía. Vamos a hablar sobre la llegada de los españoles. El año de llegada fue en 1498. Cristóbal Colón llegó a las costas de Venezuela durante su 13 viaje al Nuevo Mundo, estableciendo contacto con las diversas tribus indígenas que habitaban la región. Impacta en las comunidades indígenas que la llegada de los españoles tuvo un efecto devastador en las poblaciones indígenas. La introducción de enfermedades como la viruela, el sarampión y a las que no tenían inmunidad provocó de la muerte de un gran número de indígenas. Además, se establecieron sistemas de trabajo forzado con la encomienda que sometieron a los indígenas a trabajos extenuantes y violentos. Haciendo el establecimiento de colonias, los españoles fundaron ciudades como Cumaná en el año 1515 y la primera ciudad en el continente, el cual es Caracas, en 1567, que se convirtió en el centro político y económico. Estas ciudades se convirtieron en las enclaves donde la cultura europea predominaba, desplazando las culturas indígenas y estableciendo una nueva jerarquía social basada en la raza y la clase. La colonización y control español. En la organización política y económica de Venezuela fue integrado en el Virreinato del Perú y posteriormente al Virreinato de la Nueva Granada. Las autoridades coloniales establecieron un gobierno autoritario que limitaba la participación local y aseguraba el control español sobre los recursos económicos. La economía se centraba en la agricultura y la explotación de recursos naturales, donde el cacao y el tabaco eran productos clave. Las principales ciudades que fueron fundadas, que eran Caracas, por el capitán Diego Lozado, se convirtió en el principal centro administrativo y económico. Otras ciudades importantes incluyeron Maracaibo y Valencia, que se desempeñaron en roles cruciales en la economía colonial. La resistencia indígena y mestizaje. A lo largo del tiempo, las comunidades indígenas resistieron a la opresión y se produjeron levantamientos. El mestizaje, resultando de la unión entre españoles indígenas y africanos, también comenzó a configurar una nueva identidad cultural, creando una sociedad más diversa. El movimiento de la independencia. Gracias a las influencias externas, la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de Estados Unidos en 1776 ejercieron una fuerte influencia en el pensamiento criollo. Estas revoluciones propagaron ideas de libertad, igualdad y derechos humanos que resonaron en la élite criolla, que empezaron a cuestionar el dominio español. En sus primeros movimientos, que fueron en 1810, tras la invasión napoleónica a España, surgieron juntas patrióticas en varios lugares de América. La Junta Suprema de Caracas, que fue establecida el 19 de abril de 1810 como un primer paso hacia la autonomía. La creación de esta junta fue un acto de desafío al gobierno colonial, buscando establecer un gobierno que represente los intereses de los criollos. Los líderes clave fueron Francisco Miranda, un pionero de la independencia. Fue el primero en organizar una expedición militar en 1806 con el objetivo de liberar a Venezuela. Sin embargo, su intento fracasó y fue encarcelado. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, emergió como la figura central de la lucha por la independencia, con una visión de una América unida y libre de dominio colonial. Ahora veremos sobre la guerra de independencia. Las principales batallas fue la guerra de independencia, que se extendió de 1810 a 1823,
incluyendo batallas cruciales como la Batalla de Carabobo, que es del 24 de junio de 1821, donde las fuerzas patriotas lograron una victoria decisiva. Esta batalla fue fundamental, ya que permitió control patriota sobre Caracas y sentó las bases para la liberación del resto del país. La batalla de Ayacucho, que fue el 9 de diciembre de 1824, fue otro sitio donde se selló el destino de la independencia en Sudamérica. También se habló sobre las estrategias militares que los patriotas utilizaron, tácticas de guerrilla y movilización popular. A pesar de estar a menudo superados en número, utilizaron su conocimiento de terreno para realizar emboscadas, y el apoyo de campesinos y sectores populares fue fundamental para mantener la lucha en diversos frentes. Ahora, en la Declaración de la Independencia, que esta fue proclamada el 5 de julio de 1811, aunque la lucha se prolongó hasta 1823, la declaración realizada en el Congreso de Caracas fue un acto simbólico que representó la aspiración de un nuevo orden basado en la liberación y la soberanía. Sin embargo, el camino hacia la independencia fue difícil, con retroceso y derrota. El logro de la emancipación. Simón Bolívar se convirtió en el principal líder militar y político de la independencia. Su capacidad para unir a diferentes facciones patriotas, su visión de un continente libre y su tenacidad fueron esenciales para el logro de la independencia. Bolívar lideró varias campañas militares exitosas y fue clave en la redacción de documentos importantes como la Constitución de Angostura. La formación de la Gran Colombia. En 1821 se estableció la Gran Colombia, uniendo Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá bajo un gobierno federal. Este esfuerzo por la unión fue un reflejo de los ideales bolivarianos de un continente unido. Sin embargo, la unión fue efímera debido a diferencias políticas y regionales, lo que llevó a la disolución de la Gran Colombia en 1830. Las consecuencias del proceso. La independencia trajo profundas consecuencias políticas, sociales y económicas. Venezuela enfrentó inestabilidad política y guerras civiles en décadas posteriores, pero también se produjo el florecimiento de la identidad nacional y una de las búsquedas de las formas de gobernanza. La lucha por la independencia sentó las bases para el desarrollo de una Venezuela moderna. Las reflexiones que podemos llevar a este tema. La independencia de Venezuela representa un proceso complejo, lleno de sacrificio y lucha. Este conflicto fue más que una guerra, fue una búsqueda de justicia, dignidad y la construcción de un futuro en que un pueblo pudiera determinar su propio destino. La lucha de los patriotas, un recordatorio del valor, la libertad y la soberanía. La influencia actual. El legado de la independencia sigue siendo relevante en la actualidad. La figura de Simón Bolívar, los ideales de la libertad y la justicia continúan inspirando movimientos sociales y políticos en Venezuela y en toda América Latina. Y la historia de la independencia es un símbolo de resistencia y una llamada de reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la nación. Muchas gracias por su atención.